La Biblia Dios habla hoy. 15 de abril. Ven pronto en mi ayuda, del maestro de coro. De David, para hacer recordar. Salmo 70. Dios mío, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en ridículo los que tratan de matarme. Que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño. Que huyan avergonzados los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se llenen de alegría. Que los que desean tu salvación digan siempre, Dios es grande. Y a mí, que estoy pobre y afligido. Dios mío, ven pronto a ayudarme. Tú eres quien me ayuda y me liberta. No te tardes, Señor. Oración de un anciano. Salmo 71. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo. Pues tú eres justo. Dígnate escucharme, y sálvame. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Dios mío. Líbrame de las manos del malvado. De las manos del criminal y del violento. Pues tú, Señor, desde mi juventud, eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre. Y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer. Yo te alabaré siempre. He sido motivo de asombro para muchos. Pero tú eres mi refugio. Todo el día están llenos mis labios de alabanzas a tu gloria. No me desprecies cuando ya sea viejo. No me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos, los que quieren matarme, se han aliado y hacen planes contra mí. Dicen, persíganlo y agárrenlo. Pues Dios lo ha abandonado. Y nadie puede salvarlo. No te alejes de mí, Dios mío. Ven pronto a ayudarme. Que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida. Que sean puestos en ridículo los que quieren mi desgracia. Pero yo esperaré en todo momento. Y más te alabaré. Todo el día anunciaré con mis labios que tú nos has salvado y nos has hecho justicia. Esto es algo que no alcanzo a comprender. Contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo. Dios mío. Tú me has enseñado desde mi juventud. Y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío, no me abandones. Aun cuando ya esté yo viejo y canoso. Pues aún tengo que hablar de tu gran poder. A esta generación y a las futuras. Tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo. Tú has hecho grandes cosas. No hay nadie como tú. Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones. Me harás vivir de nuevo. Me levantarás de lo profundo de la tierra. Aumentarás mi grandeza. Y volverás a consolarme. Yo, por mi parte, cantaré himnos y alabaré tu lealtad. Al son del arpa y del salterio. Dios mío, Santo de Israel. Mis labios se alegrarán al cantarte. Lo mismo que todo mi ser, que tú has salvado. También mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo. Pues los que querían mi desgracia han quedado cubiertos de vergüenza. Oración por el Rey. De Salomón. Salmo 72. Concede, oh Dios, al Rey, tu propia justicia y rectitud, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres. Ofrezcan las montañas y los cerros paz y rectitud al pueblo. Que haga justicia el Rey a los pobres. Que salve a los hijos de los necesitados. Y aplaste a los explotadores. Que tenga el Rey temor de ti por siempre. Mientras el sol y la luna existan. Que sea como la lluvia y el rocío. Que riegan la tierra y los pastos. Que abunden la paz y la rectitud. En los días de su reinado. Hasta que la luna deje de existir.
que domine de mar a mar, del río Eufrates al último rincón del mundo. Que sus enemigos, que habitan en el desierto, se rindan humillados ante él. Que le traigan regalos y tributos. Los reyes de Tarsis y de las islas. Los reyes de Sabá y de Seba. Que todos los reyes se arrodillen ante él. Que todas las naciones le sirvan. Pues él salvará al pobre que suplica. Y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión de los humildes. Y salvará la vida a los pobres. Los salvará de la opresión y la violencia. Pues sus vidas les son de gran valor. ¡Viva el rey! Que le den el oro de Sabá. Que siempre se pida a Dios por él. Que sea siempre bendecido. Que haya mucho trigo en el país. Y que abunde en la cumbre de los montes. Que brote el grano como el Líbano. Y que haya tantas espigas como hierba en el campo. Que el nombre del rey permanezca siempre. Que su fama dure tanto como el sol. Que todas las naciones del mundo reciban bendiciones por medio de él. Que todas las naciones lo llamen feliz. Bendito sea Dios, Señor y Dios de Israel. El único que hace grandes cosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén. La bondad de Dios. Salmo de Asaf. Salmo 73. Qué bueno es Dios con Israel. Con los de limpio corazón. Un poco más, y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron. Pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte. Pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas. Ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar. Y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan. Y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro. Amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios. Y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba. Y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados. Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón. Y limpiarme las manos de toda maldad. Pues a todas horas recibo golpes. Y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto. Pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo. Y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes. Como cuando uno despierta de un sueño. Despreciarás su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura. Y en mi corazón sentía dolor. Porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha. Me has dirigido con tus consejos. Y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume. Pero Dios es mi herencia eterna. Y el que sostiene mi corazón. Los que se alejen de ti, morirán. Destruirás al que no te sea fiel. Pero yo me acercaré a Dios. Pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio. Y he de proclamar todo lo que has hecho. Oración pidiendo la liberación del pueblo. Poema de Asaf. Salmo 74. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu pueblo, el que adquiriste desde el principio.
el que rescataste para hacerlo tribu tuya. Acuérdate del monte Sión, donde has vivido. Ven a ver estas ruinas sin fin. El enemigo lo ha destruido todo en el santuario. Tus enemigos cantan victoria en tu santuario. Han puesto sus banderas extranjeras sobre el portal de la entrada, cual si fueran leñadores, en medio de un bosque espeso. A golpe de hacha y martillo, destrozaron los ornamentos de madera. Prendieron fuego a tu santuario. Deshonraron tu propio templo, derrumbándolo hasta el suelo. Decidieron destruirnos del todo. Quemaron todos los lugares del país donde nos reuníamos para adorarte. Ya no vemos nuestros símbolos sagrados. Ya no hay ningún profeta. Y ni siquiera sabemos lo que esto durará. Oh Dios, ¿hasta cuándo nos ofenderá el enemigo? ¿Hasta cuándo seguirá hablando mal de ti? ¿Por qué escondes tu mano poderosa? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Desde tiempos antiguos, tú eres mi rey. Tú, oh Dios, alcanzaste muchas victorias. En medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Les rompiste la cabeza a los monstruos del mar. Aplastaste las cabezas del monstruo Leviatán. Y lo diste por comida a las fieras del desierto. Tú hiciste brotar fuentes y ríos. Y secaste los ríos inagotables. Tuyos son el día y la noche. Tú afirmaste la luna y el sol. Tú marcaste los límites del mundo. Tú hiciste el verano y el invierno. Ten en cuenta, Señor, que el enemigo te ofende. Y que gente necia habla mal de ti. No te olvides tanto de nosotros. Somos débiles como tórtolas. No nos entregues a las fieras. Acuérdate de tu alianza. Porque el país está lleno de violencia. Hasta el último rincón. No dejes que se humille al oprimido. Haz que te alaben el pobre y el humilde. Levántate, oh Dios. Defiende tu causa. Recuerda que los necios te ofenden sin cesar. No olvides los gritos de tus enemigos. El creciente clamor de los rebeldes. Proverbios 15. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. De la lengua de los sabios brota sabiduría. De la boca de los necios, necedades. El Señor está en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la atiende, demuestra inteligencia. Gran abundancia hay en casa del hombre honrado. Pero al malvado no le aprovechan sus ganancias. Los sabios esparcen sabiduría con sus labios. Los necios, con su mente, hacen todo lo contrario. El Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. El Señor no soporta la conducta de los malvados, pero ama a quien vive una vida recta. Al que deja el buen camino se le corrige con dureza. El que odia la reprensión, morirá. Si a la vista del Señor están la muerte y el sepulcro. Con mayor razón los pensamientos de los hombres. El insolente no ama al que le reprende, ni busca la compañía de los sabios. Corazón alegre, cara feliz. Corazón enfermo, semblante triste. La mente inteligente busca el saber. Pero los necios se alimentan de necedades. Para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está contento, son una fiesta constante. Más vale ser pobre y honrar al Señor, que ser rico y vivir angustiado. Más vale comer verduras con amor, que carne de res con odio. El que es impulsivo provoca peleas. El que es paciente las apacigua. Para el perezoso, el camino está lleno de espinas. Para el hombre recto, el camino es amplia calzada. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo necio los menosprecia. El imprudente goza con su necedad. El inteligente corrige sus propios pasos. Cuando no hay consulta, los planes fracasan.
El éxito depende de los muchos consejeros. Qué grato es hallar la respuesta apropiada. Y aún más cuando es oportuna. El camino de la vida va cuesta arriba. Y libra al sabio de bajar al sepulcro. El Señor destruye la casa del orgulloso, pero mantiene invariable la propiedad de la viuda. El Señor no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras sin malicia. El que se da a la codicia arruina su propia casa, pero el que rechaza el soborno, vivirá. El hombre justo piensa lo que ha de responder, pero el malvado lanza maldad por la boca. El Señor se aleja de los malvados, pero atiende a la oración de los justos. Los ojos radiantes alegran el corazón. Las buenas noticias dan nuevas fuerzas. El que atiende a la reprensión que da vida tendrá un lugar entre los sabios. El que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo. El que atiende a la reprensión adquiere entendimiento. El honrar al Señor instruye en la sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. Hechos 5. Dios habla hoy. El pecado de Ananías y Zafira. Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto. Y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: Sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta, y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia, y todos los que supieron estas cosas, se llenaron de miedo. Muchos milagros y señales. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Persecución de los apóstoles. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él, se llenaron de envidia, y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: Vayan y, de pie en el templo, cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces, el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia, diciendo: Encontramos la cárcel perfectamente cerrada, y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno, que les dijo: Los que ustedes metieron en la cárcel, están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia, junto con los guardias, fue a buscarlos, pero no los maltrataron, porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema,
y el sumo sacerdote les dijo: Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas, y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador, para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron, y sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos. Porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús, después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Deuteronomio 23. Dios habla hoy. Gente excluida de la comunidad. El que tenga los testículos aplastados o amputado su miembro viril, no podrá ser admitido en la congregación del Señor. El hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación. Los amonitas y los moabitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación, porque cuando ustedes pasaron por su territorio, después de haber salido de Egipto, ellos no les ofrecieron agua ni alimentos, y además pagaron a Balaam, hijo de Bie, que venía de Pite de Mesopotamia, para que pronunciara una maldición contra ustedes. Pero el Señor su Dios no escuchó a Balaam, sino que convirtió su maldición en una bendición para ustedes, porque los ama. No busquen, pues, ni la paz ni el bienestar de ellos en todos los días de su vida. Sin embargo, no deben despreciar a los edomitas, porque son parientes de ustedes, ni tampoco a los egipcios, porque ustedes vivieron en su país. La 3ª generación de sus descendientes podrá entrar a formar parte de la congregación del Señor. Leyes sanitarias. Cuando se encuentren ustedes en guerra contra sus enemigos y hagan vida de campaña, procuren no cometer ningún acto indecente. Si alguno de ustedes se encuentra en estado de impureza por haber tenido un derrame durante el sueño, deberá salir del campamento y no entrar en él en todo el día. Al caer la tarde se lavará con agua, y al ponerse el sol podrá entrar nuevamente en el campamento. Para sus necesidades deberán ustedes tener un lugar fuera del campamento. En su equipo deberán llevar siempre una estaca, para que cuando tengan que hacer sus necesidades, hagan un hoyo con la estaca y luego, cuando hayan terminado, tapen con tierra el excremento. Porque el Señor su Dios anda entre ustedes, en el campamento, para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento de ustedes debe ser un lugar santo, para que Dios no vea ninguna cosa indecente en él, pues de lo contrario se apartaría de ustedes. Leyes de asilo. Si un esclavo huye de su amo y les pide a ustedes asilo, no lo entreguen a su antiguo dueño. Déjenlo que se quede a vivir con ustedes en la ciudad que más le guste y en el lugar que él escoja, y nadie deberá molestarlo. Prohibición de la prostitución cúltica. Ningún hombre ni ninguna mujer israelita deberá consagrarse a la prostitución practicada en cultos paganos.
No permitan ustedes que en el templo del Señor su Dios se pague una promesa con el dinero ganado en ese tipo de prostitución, porque esa práctica le repugna al Señor. No exigirán de un compatriota que les pague interés por el préstamo que le hayan hecho, sea de dinero, de comestibles o de cualquier cosa de las que se prestan cobrando interés. Al extranjero podrán exigirle que les pague interés sobre un préstamo, pero no deberán hacerlo con un compatriota. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan en el país que van a ocupar. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuentas de ello y serán culpables de pecado. Si no hacen ninguna promesa, no cometerán ningún pecado, pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirla. Cuando entren en el viñedo de su prójimo, podrán comer todas las uvas que quieran, pero no podrán llevarse ninguna en la cesta. Si entran en su trigal, podrán arrancar espigas con la mano, pero no cortar el trigo con una hoz. Deuteronomio 24. Dios habla hoy. Leyes sobre el divorcio. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro, pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse con ella debido al estado de impureza en que ella se encuentra. Esto sería un acto repugnante para el Señor, y ustedes no deben deshonrar el país que el Señor su Dios les da en propiedad. Leyes varias. Si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo, para felicidad de su mujer. No pidan a nadie en prenda su molino de mano o la piedra de moler, pues eso sería como pedirle en prenda su propia vida. Si un israelita es sorprendido raptando a un compatriota para convertirlo en esclavo o para venderlo, se le condenará a muerte, para acabar así con la maldad que haya en medio de ustedes. En caso de lepra, cumplan fielmente todas las instrucciones que les den los sacerdotes levitas. Deben hacerlo todo tal y como yo se lo he ordenado a ellos. Recuerden lo que hizo el Señor su Dios con María en el camino, después que ustedes salieron de Egipto. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera, y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si se trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche, tienen que devolvérsela a la puesta del sol, para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así Él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera clamará contra ustedes al Señor, y ustedes serán culpables de pecado. Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. No cometan ninguna injusticia con los extranjeros ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto, y que el Señor su Dios los sacó de allí, por eso les ordeno que cumplan todo esto. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo, déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas, las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas, lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto, por eso les ordeno que cumplan todo esto. Job 15. Dios habla hoy. Segunda serie de diálogos. Elifaz. El que es sabio no responde con palabras huecas, ni se hincha con razones que solo son viento. No habla solo por hablar, ni usa argumentos sin valor.
pero tú acabas con la reverencia a Dios. Destruyes la devoción sincera. Tu mala conciencia hace que hables así. Y que uses palabras engañosas. No hace falta que yo te acuse. Pues tu propia boca te condena. ¿Piensas que antes de ti no hubo ningún hombre? ¿Y que ni siquiera existían las montañas? ¿Acaso te crees el consejero privado de Dios? ¿O el único sabio del mundo? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué conoces tú que nosotros ignoremos? Nosotros somos gente ya madura. Con más experiencia que tu propio padre. ¿No te basta con que Dios mismo te consuele? ¿Y con qué te hablemos suavemente? ¿Por qué te dejas llevar de la pasión? ¿Y echas chispas por los ojos? ¿Por qué te enfureces contra Dios? ¿Y das rienda suelta a tus protestas? No hay hombre que sea puro. Ni que esté libre de culpa. Si ni aun los ángeles merecen toda su confianza. Si ni siquiera el cielo es puro a sus ojos. Mucho menos el hombre, corrompido y despreciable. ¿Qué hace el mal como quien bebe agua? Escúchame, pues te voy a decir. Algo que sé por experiencia. Algo que los sabios nos enseñan. Ellos lo aprendieron de sus antepasados. A quienes fue dada la tierra. Y entre quienes no hubo mezcla de extranjeros. La vida del hombre malvado y violento. Es corta y llena de tormentos. Oye ruidos que lo asustan. Cuando más seguro está, lo asaltan los ladrones. No tiene esperanza de escapar de la oscuridad. Un puñal está en espera de matarlo. Su cadáver servirá de alimento a los buitres. Él sabe que su ruina es inevitable. La oscuridad lo llenará de terror. Y lo asaltarán la angustia y la desgracia. Como cuando un rey ataca en la batalla. Esto le pasa al que levanta su mano contra Dios. Al que se atreve a desafiar al Todopoderoso. Al que, protegido con un escudo, se lanza en forma insolente contra Dios. Llenos de grasa tiene la cara y los costados. Las ciudades donde viva quedarán en ruinas. Las casas quedarán abandonadas. Y convertidas en un montón de escombros. No será rico por mucho tiempo. Ni se extenderán sus posesiones en la tierra. No podrá escapar de las tinieblas. Será como una planta cuyos retoños quema el fuego. O cuyas flores arranca el viento. Que no confíe tontamente en el engaño. Pues no logrará más que ser engañado. Antes de tiempo se marchitarán sus ramas. Y no volverán a reverdecer. Será como una vid cuyas uvas no maduran. Como un olivo cuyas flores se caen. Los impíos no tendrán descendencia. Y sus casas, enriquecidas con soborno, arderán en el fuego. Están preñados de maldad y dan a luz desdicha. El fruto que producen es el engaño. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl